¿Ustedes tienen preguntas del internet? Ok. La primera pregunta, no sé, hermanos, si se escucha en Zoom la voz para leer la pregunta. ¿Sí? La primera pregunta es, para la sesión de preguntas y respuestas, ¿cómo armonizar el esprobulismo dicho por el profesor que Dios sí hace acepción de personas entre los elegidos y los reprobados, con numerosos textos, o sea, cómo armonizar esa declaración con numerosos textos que indican que Dios no hace acepción de personas, como Romanos capítulo 2, 11, bueno, y ahí nombra una serie de textos como Gálatas 2, 6. Un segundo. Gálatas 2, 6. Sí. ¿Qué más? Romanos 2, 11, Deuteronomio 10, 17, Hechos 10, 34 y Efesios 6, 9. Ok. Ya hablamos sobre Romanos 2. O sea que Es que el hermano pregunta cómo armonizar en la declaración de que Dios sí hace acepción de personas entre salvos y no salvos, que fue lo que estuvimos revisando en la clase y usted lo comentó, sí. versus lo que comenta la cita que presenta el hermano, diciendo que Dios no hace acepción de personas. Ok. Por favor, léales a ellos las citas que él hace para que ustedes, él ya nos dio parte de la respuesta, porque nos dio cómo armoniza las escrituras en esos versos. Ahora solamente tenemos que explicarlos. Uno de los versos es Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces, leémoslo dentro del contexto, porque es parte de la hermenéutica sacar principios fuera del contexto. ¿Qué hace con los Gálatas? Pablo dice que ahora no hay diferencia entre los gentiles que creen y los judíos, porque todos ahora los que creen en Cristo son hijos de Dios. Así que no hay diferencia entre ellos. Por lo cual, entre los hijos de Dios, Dios no hace ninguna diferencia. A todos los ama por igual eternamente. Lo mismo en Efesios 6 o en Efesios. Ha roto la pared divisoria entre los judíos y los gentiles. Ya no hay dos pueblos, sino un solo pueblo. Y entre los que son del mismo pueblo, no hace diferencia de personas. A todos los trata por igual, todos fueron salvos por el mismo medio, así que no hay diferencia. Hay más textos de esto, especialmente cuando en ciertas partes le habla a la iglesia. Dentro de la iglesia todos son iguales. Para salvación, Dios no hace acepción de personas. El problema, quien haya preguntado, es que este es un asunto que los que no creen en la elección quieren usar fuera de contexto para la salvación universal. O sea que
todos se salvan porque Dios ama a todo el mundo y no hace acepción de personas. Pero ya Él ha dicho que el que cree está salvo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios. O sea que Jesús mismo está haciendo acepción de personas entre los creyentes y los no creyentes. A los creyentes les da la salvación eterna. A los que no creen les da condenación eterna. O sea que sí hace acepción de personas en todo el mundo, pero dentro de los creyentes todos son iguales. No importa si son judíos, son gentiles, son de Chile, son de Norteamérica, son de Arabia, son de cualquier país del mundo. Pero todos los que creen en Cristo forman una nueva creación, son regenerados y entre ellos no hace diferencia de personas. A unos ama y a otros no ama eternamente. A los que ama eternamente son los que los ha sacado al mundo y son su iglesia. A los que no han creído, no sabemos si los ame eternamente o no, porque no sabemos si ellos van a creer. Pero si mueren sin creer en Cristo, Él no los ama, los odia eternamente. Wow. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, para salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para salvación. Ahora, para méritos es distinto. Entre todos sus hijos, a los que obran, no les agrega más salvación, sino que les da méritos. Van a tener premios en el cielo, van a tener coronas especiales que usted llega y las pone a los pies de Cristo. Pablo mismo dice, ustedes son mi corona, son mi carta de recomendación. ¿Sí? Y los que no hacen nada están salvos, pero no van a tener quizás el mismo espacio. R.C. Sproul decía, hay diferentes niveles de gloria de los que han trabajado por el Evangelio. Y hay diferentes niveles de castigo en el infierno porque todos no han pecado. Lo mismo, unos han pecado más, otros menos. Si no creen en Cristo, todos van al infierno, pero en el infierno hay distintos niveles. O sea que en ese aspecto hace acepción de personas, pero no para salvación, sino para méritos. ¿Ok? ¿Hay alguna? Por favor. Doctor, quería aprovecharlo, no sé qué es la última clase, era sobre algo que empezó en la primera clase, un consejo que dio. Era sobre rendir cuenta a los ancianos, que no hagas usar ancianos de otro país, probablemente o lejos, pero la pregunta es, nosotros como iglesia creemos en la pluralidad de ancianos. Y la Biblia nos enseña también que si uno cae, mejor son dos que uno, pero si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, ese consejo o es aplicable al 100% de su experiencia, o sí también podría darse ese sostenimiento entre los pastores que son de la misma congregación, o mantiene ese consejo de que es bueno que lo tengan fuera. ¿Por qué? No, yo sé que a ustedes les pasa que dicen ciertas cosas y están tratando de dormir. Dice, algo me molesta aquí, algo me molesta. ¿Y usted por qué hizo esa pregunta? Porque algo me molestó. Ok, quiero repetir lo que los entendieron lo que él dijo, no todo, ¿no? Yo dije una vez que es extraordinariamente importante en el proceso de santificación
tener a alguien que le ayude y a su proceso de santificación. Obviamente, dependemos del Espíritu Santo, pero tenemos esa ayuda entre los miembros de la iglesia. Y hay gente que lucha contra ciertos pecados y trata de arrepentirse y cae otra vez, y cae otra vez, y trata de arrepentirse. Uno de los consejos es que todos nosotros, según la Biblia dice, que es bueno que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Eso no quiere decir catolicismo romano, ni que confesemos nuestros pecados los unos a los otros para que a través que alguien nos perdone quedamos perdonados. No, 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 no. Confesar los pecados los unos a los otros es para salvación. Una persona puede escoger a la persona que él quiera para rendir cuentas. En otras palabras, yo le digo a mi hermano acá, perdóneme su nombre, Oscar. Oscar, yo te amo en Cristo. Veo una persona que realmente ama al Señor. Sí. Y usted ve en mí a alguien que ama al Señor y podemos confiar mutuamente. Dice, Oscar, ¿puedo tenerte como la persona a quien yo le pueda rendir cuentas? Y le doy la autorización de que me pregunte acerca de mi vida en cualquier momento. Y yo le voy a contestar la verdad, ¿sí? Como si estuviera contestándole al Santo Dios. Si te miento, voy a sentir el temor de que estoy mintiéndole al Santo Dios. Y cuando yo tengo problemas, tengo esta dificultad, le doy autorización para que me preguntes. ¿Sigues con tus rabietas con tu esposa? ¿Tratas bien a tus hijos? ¿Estás enseñándole a tus hijos? ¿Tienes tiempo para leer la Biblia? ¿Sí? ¿Dónde vas con la lectura de la Biblia? ¿Sí? Otros pecados. Y yo le voy a contestar y dice, wow, voy a seguirlo haciendo. Oscar realmente me ama porque está interesado por mi vida y no va a esperar que yo caiga en pecado, que permanezca en pecado o que practique el pecado para que sea sometido a la disciplina de la iglesia, sino me está ayudando. Y cuando usted termine de hacerme esas preguntas, yo digo, Oscar, ¿y cómo vas con tus rabietas? ¿Y cómo vas con esto? Sí, somos un mutuo respeto, con la condición de que si te conviertes en mi enemigo, o si en un momento cualquiera ya no nos confiamos, nos comprometemos a guardar esto como un secreto infalible, como algo que nadie va a saber sino usted y Dios. Y que, Oscar, yo no te voy a destruir. Cuando ya no seamos amigos, a contarle al resto de la gente quién eres tú. Ese es un pecado grave, ¿no es verdad? Entonces, lo que dije es que han habido experiencias donde pastores han tenido a alguien en la iglesia como su confidente. Y cuando esa oveja ya no está contenta con el pastor, le cuenta al resto de la gente y destruye al pastor. ¿Sí? Entonces es cuestión de ser prudente. Pero cuando no podía dormir, me acordé de la pluralidad de pastores. Y ahí sí es un poco distinto.
porque ellos tienen una responsabilidad ante el Santo Dios y tienen la misma responsabilidad. Entonces yo sí le aconsejaría que dentro de la pluralidad de pastores, que ellos se sometan los unos a los otros. Por otra parte, muchas personas prefieren tener a alguien que no conoce nada de su iglesia, porque en caso de que las ovejas muerden, ¿sí? En caso de que haya una enemistad, el otro que está lejos realmente, hay menos tendencia a esa separación. Lo mismo sería. Sí. Debería ser, ojalá otra ciudad. Y sí, yo tengo una persona en otra ciudad. Sí, yo vivo en la Florida, tengo a alguien en Michigan. Y me llama, él conoce mi vida, yo conozco su vida. Nos apoyamos mutuamente y confiamos mutuamente. Sí. Enseño un estudio bíblico por 15 años. Vamos por toda la Biblia. ¿Sí? Y tengo hombres que van y vienen, y a algunos no les gusta lo que yo enseño y, y salen a hablar. Entonces, aunque los amo, prefiero tener, pero eso es muy personal. Usted puede tener a alguien que usted sabe que va a honrar a Dios con su proceso de santificación. Y después de todo no importa, porque por ahí vi los pastores con Coram Deo. Sí, estamos siempre en la presencia del Santo Dios. Él ve todo. ¿Se acuerdan que algunos dicen, uy, debe ser horrible cuando al fin del mundo todos nuestros pecados sean presentados como una película ante todo el mundo para ver? ¿Han oído ustedes hablar de eso? Uy, qué vergüenza. No hay tal vergüenza. A mí no me importa, inclusive en la eternidad, que todos ustedes sepan mis pecados más íntimos y más grotescos, mientras que Dios no los vea. Al único, no se trata de otros, se trata de Dios. ¿Sí? O sea que ve cómo nos materializamos en este mundo, que inclusive en la eternidad queremos ser orgullosos, que nadie sepa mi pecado. Eso no va a suceder, porque Dios ha decidido no solamente perdonar, pero un Dios que lo sabe todo y que no sufre de amnesia, decide no recordar ninguno de sus pecados. Y cuando llegues, vas a decir, ¿qué pecado? Pero yo hice esto. Dice, ¿qué fue lo que hiciste? No me acuerdo, porque está pago. ¿Sí? ¿Si hay algún otro comentario sobre esto? ¿O alguien que pueda ayudarnos? ¿No? ¿Tiene sentido eso? Gracias. Sí, sí, pero es una cosa muy personal. Pero ¿sabe una cosa? Cuando estaba tratando de dormir, me acordé de la pluralidad de pastores, que no hay nada más, esa unión, ese amor entre los pastores, como hablábamos del amor que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama solamente porque estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, Dios no nos puede amar eternamente. Y Jesús dijo, Padre Santo, yo los amo como tú me amas y quiero que ellos se aman como tú me amas. Cuando estamos en Cristo, participamos del amor intertrinitario, donde el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, ese amor intertrinitario. Y cuando estamos en Cristo, Dios ve a nosotros y ve a Cristo. Ve a Cristo y nos ve a nosotros. Y por eso
no se pierde la salvación porque estamos participando de ese amor intertrinitario. Quiero aclarar, no es que nos volvamos dioses, sino que participamos de ese amor. Sí, cuando Stephen Lawson dice, estamos volando ya en el amor de Dios, pero cuando llega a ese punto de Dios amarnos, porque estamos en Cristo, es una cumbre, una montaña que es muy, muy difícil de escalar y de comprender. ¿Sí? Entonces, esa debe ser la manera como pastores en pluralidad o miembros de la iglesia, entre ellos, que se amen tanto. Mi esposa tiene tiene 2 o 3 damas con quien crecen y se confiesan sus pecados. Su conciencia es tan sensitiva, tan tierna, que ni por un momento van a pensar que ellas la van a traicionar o se van a traicionar mutuamente. Tendrían primero que abandonar su compromiso con Cristo. No sé, estoy siendo muy dramático. Otra pregunta. Podría darse entre un matrimonio. Oh, qué pregunta tan buena. Porque aquí voy a ser un poquito más escueto. Hay una organización que lucha contra la pornografía. Se llama algo de ojos puros o algo así de Job. Sí. Y si una persona tiene ese problema, puede escribir y hacerse miembro de esta organización y ellos le no permite que ese computador reciba nada que no sea puro, pornográfico o algo. Pero aparte de eso, si usted entra a una de esas, ellos ven y lo van a llamar. ¿Sí? Y ellos aconsejan que debemos de tener a alguien con quien le rendimos cuentas que nosotros confiamos. Pero el error que ellos están cometiendo, para mí, esa es mi opinión, ¿ok? No es doctrina. Mi opinión es que ellos dicen que deberían de tener a la esposa como la persona a quien rendirles cuentas. Y eso es muy peligroso. Ponerle una responsabilidad de esas a la esposa. Es muy posible que eso pueda dañar matrimonios. ¿Sí? Usted fue el que me preguntó. Pero hay algunos que se sienten cómodos con esto. Entonces lo pueden hacer. Pero yo no, porque aunque no podría por un solo momento pensar que la Mimi podría amarme lo mismo. ¿Sí? Le causaría gran tristeza y, sí, y profundidad. Así de que si llega eso acá, sí pueden usar ese servicio, pero no para esto. En el seminario tenemos todo bloqueado. ¿Sí? Y por eso, porque es un peligro. Ya les dije, no sé si les dije a ustedes que Satanás vomitó en el Internet. Hay muchas gentes que se están tragando ese vómito día tras día. Y ese es uno. Ahora, el problema es que ese no es el único pecado. Ese pecado es tan grave como mentir. Es tan grave como robar. Es tan grave como no tomar los sacramentos. Y es muy interesante porque cuando se toman los sacramentos, es el examen de ácido, así se dice, de acid test, de nuestra conciencia. Porque cuando vamos a tomar el sacramento, se recibe esa copa o ese pan.
y sabemos que estamos ante este momento donde Dios nos dice, examínate a ti mismo con mucho cuidado si eres de la fe. Examínate si estás viviendo en pecado, porque las cartas de Juan nos dice claramente, todos pecan, y el que diga que no peca es un mentiroso, pero no practiques el pecado, no vivas en la práctica del pecado, porque es posible que si vive en la práctica de pecado, no ha creído. El cristiano, no existe tal cosa como un cristiano carnal, que viva en la práctica del pecado sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento, esto es de Sproul nuevamente, el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Y ambas cosas, la fe y el arrepentimiento, son un regalo de Dios. Sí. Eso es otro tema, porque los que creen en free grace y otras cosas, o grace alone, a grace solamente, gracia solamente, dicen que si se arrepienten, ya no es gracia ni es fe, sino es fe más arrepentimiento. Corran de esas iglesias, hay iglesias de esas reformadas, corran de esas iglesias como del mismo demonio. Ellos dicen que no pueden predicar el pecado ni arrepentimiento porque eso son obras. Y se les olvidó que que el arrepentimiento no es obras, es un regalo que Dios le dio. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Han oído alguna expresión en la Biblia que el cristiano no puede pecar porque la semilla está en nosotros? ¿Qué quiere decir que no puede pecar? Peca, pero inmediatamente siente el impulso del arrepentimiento. No puede irse a dormir pensando en que el siguiente día va a cometer el mismo pecado. Sí. ¿Eso responde? Ten cuidado. Ok. Eso ya no es romano, aquí estoy predicando. Ok, ¿algo más? ¿Otra pregunta? Preguntaban por cuál es el libro, bueno, si puede recordar el libro de Jonathan Edwards, la predicación de Jonathan Edwards, el nombre. Hay dos. Una es pecadores en las manos de un Dios airado. Y aquí, Pastor Alex me tiene que ayudar. El otra predicación que es increíble, hasta les puedo contar una historia, pero no alcanza el tiempo. Es The Increasing Joys of Heaven. ¿Cómo lo traduciría? Increasing choice, The Increasing Joy. el gozo creciente del cielo. Los gozos crecientes del cielo, de Jonathan Edwards. En efecto, ustedes pueden decirle al señor Google, The Increasing Joys of Heaven, y se lo da en español y en inglés. Sí, le digo una cosa, les cuento la historia. En Medellín me pidieron que si podía predicar ese sermón. Se lo copié a Jonathan Edwards. Y, el que lo presentó fue Stone algo, un señor Stone, que estaba cuando él dedicó ese sermón, estaba John MacArthur, R.C. Sproul, Montgomery Boyce, toda esa gente de los pesados. Y decían, fue el mejor sermón como él lo presentó del cielo. Entonces me enamoré de ese sermón y lo comenté y le dije que yo más o menos tenía ese sermón, conocía ese sermón. Entonces me dijeron que si lo predicaba en un domingo.
lo prediqué y había una señora que tenía cáncer y estaba pendiente. La trajeron para que escuchara esto, para que la animara. Y dice, wow, ¿cómo quisiera morir? Porque esto no es cielo, esto no es nada comparado con esas riquezas. Y se acercó, o la trajeron a mí, me dijo, ¿me puede hacer una promesa? Nunca haga promesas antes de que le pregunten qué promesa quiere hacerle. Y yo le dije que sí. Dijo, cuando yo muera, puede predicar ese sermón porque quiero que toda mi familia, que toda la gente escuche ese sermón. Y yo lo encontró. Joyce Eternal Increase. Joyce Eternal Increase. En español, Sería como el incremento eterno del gozo. del gozo. Y le dije, ok. Le dijo, lo puede, cuando yo muera, por favor, predique ese sermón. Y quiero que usted venga y predique ese sermón. Yo le dije, claro, con mucho gusto. Salí de ese sermón. Volé, en ese tiempo vivíamos en Filadelfia, lejos. Al día siguiente, después de que aterricé y estaba tan cansado, me llamaron que la señora se murió y quería que yo fuera a predicar. ¿Qué hice? Tomé un avión, porque promesa es promesa. Y regresé y lo prediqué. En lugar de estar tristes, la gente se aplaudieron de que ella estaba muerta, que estaba en el cielo. Pero no dejaban de aplaudir. Increíble. El esposo, los hijos, la familia. Escúchenla. Es increíble. Por otra parte, escuche a pecadores en las manos de un Dios helado. ¿Otra pregunta? Por favor. Quisiera saber un poco más sobre esa relación entre el amor desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos elige en Cristo, luego esa ira que está sobre nosotros, mientras aún el Señor no nos regenera y nos hace creer en Él, y luego ese amor como más efectivo en Cristo, de la fundación. ¿Cómo conviven esa ira? Wow. ¿A usted no le dijeron que no podía hacer preguntas difíciles? Esa es la condición. Ok. La respuesta realmente está en el libro de los Efesios. El libro de los Efesios, todos estuvimos bajo la ira de Dios porque es la total depravación. Absolutamente todos estábamos bajo la ira de Dios. La respuesta a eso, hermana, es que no hay buenas nuevas, sino hay cosas malas. La buena noticia responde a la mala noticia. Efesios capítulo 2. Comienza con el amor de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales algunos de nosotros estábamos. ¿Cierto? No se ponga de acuerdo conmigo porque no, eso no dice ahí.
entre los cuales algunos de nosotros estábamos. ¿Eso es lo que dice ahí? No, dice todos, todos. O sea que no podemos decir solamente nosotros, algunos de nosotros estábamos bajo la ira de Dios, sino todos, absolutamente todos, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que algunos otros, que todos los demás. Sí. Yo digo estas cosas para que ayudarles a internalizar. ¿Sí? Todos estaban bajo la ira de Dios, comenzando desde Adán. Y en el momento en que pecaron, todos quedamos bajo la ira de Dios. Ahora, la pregunta es, si estábamos bajo la ira de Dios, ¿cómo cambió eso? Más o menos. ¿Por qué de esa ira pasó a amor? Versículo 4. Pero yo que decidí creer, ¿eso es lo que dice ahí? No. Pero Dios, no yo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Su pregunta es excelente. Nota cómo el cambio de ira a amor sucede en un versículo después del otro. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? Por gracia, por un regalo de Dios. ¿Cómo pasó ese amor hacia nosotros? Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos totalmente desamparados, Dios, Jesús, muere por nosotros. ¿Para salvarnos de qué? 5:9. De la ira de Dios. Sí. La respuesta de por qué eso sucedió es porque Dios nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo. Su pregunta es extremadamente profunda, ¿ok? Porque nada le toma a Dios por sorpresa. Sí. Ya nosotros, desde antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos por Dios, pero nacimos ya bajo la ira de Dios porque todos nacen en pecado. Entonces, los que creen, Dios transforma el amor de Cristo, ese amor intertrinitario que estamos hablando, y se lo da a la persona que cree. Y al que no cree, no recibe ese paso. En otras palabras, todo pecado se tiene que pagar. Dios va a castigar todo pecado. Y es difícil entender ira porque nosotros clasificamos la ira de acuerdo con el concepto que nosotros tenemos humanamente de ira, que es distinto del concepto de la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que existir porque responde a su justicia. Y su justicia responde a su santidad. Si Él no tuviera ira contra todos los que hemos cometido un delito cósmico contra el Santo Dios, sí, no sería, si no fuera justo, no sería un buen juez,
sino castigara. Y no sería santo. Entonces tiene que ser, es difícil de entender, pero la belleza es que a todos los que creen en Cristo castigó a su Hijo. Y cuando nosotros, o el que cree, el amor de Dios, the righteousness of Christ, todo lo que es bello en Cristo, pasa a usted. Y todo lo malo, todo nuestro pecado, pasa a Cristo. Y Dios quema nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo tampoco comprendo. Estoy contestándole algo que no comprendo, porque es que no se puede poner en palabras. Pero es ese profundo amor. Algunos de ustedes no estaban aquí anoche, pero anoche dijimos que lo que Dios hizo sobre el cuerpo de Cristo es grave, porque derramó toda su ira sobre el único que es perfecto, puro y santo, su Hijo, para amarnos a nosotros. No puede haber un amor más grande. Es imposible concebir algo. Pero Él no tenía que hacer eso. Por gracia lo hizo. Sí. Podría quedarme aquí otra noche. Solamente. Esto es hermoso, pero ya vamos a tener más, vamos a disfrutar más este libro a través del internet, a través del Zoom. Pero básicamente, ¿qué hemos aprendido? 5 cositas y nos vamos. Primero, que estas verdades bíblicas, estas verdades están bajo la autoridad de la Biblia, y si la Biblia lo dice, es porque Dios lo dijo. Y es difícil de entender. ¿Por qué? Porque es la característica divina de la Biblia. Sí, no se puede entender algo que está totalmente por encima de nosotros, pero nuestro corazón lo entiende. Nosotros todos sabemos que estamos salvos y que vamos para el cielo, y si morimos en este momento, vamos a tener una gran alegría en el cielo. Tenemos esa confianza porque confiamos en Cristo. Pero si tratamos de expresarlo, no encontramos palabras para hacerlo. Entonces, la autoridad de la Biblia, los 5 solas de la Reforma, sola Escritura, todo, inclusive ustedes vieron que Pablo anota todas las afirmaciones que hace, las agarra del Antiguo Testamento. O sea que toda la Biblia. Luego dice que la salvación es por fe solamente. Justificación por fe. El capítulo 4, ¿qué dice? Que es por gracia. El capítulo 5, que es en Cristo. Son los Cristos. Y nota cómo termina toda la doctrina. Soli Deo Gloria, dándole la gloria al Santo Dios. Bueno, hay mucho más de que hablar de esto. Este libro es increíble, no se le hace justicia con las horitas que gastamos acá. Sí, para realmente vivir este libro tenemos que gastar fácilmente unas 30 horas. Sí, pero es el Evangelio. Presente el Evangelio por una forma, sí, confirma los 4 Evangelios. Yo creo que es hora que nos vayamos, ¿no? Sí. ¿Hay algún pastor aquí distinto de los que ya conocemos? ¿Usted es pastor? ¿Quiere orar por nosotros? Para que lo vean todas las personas que están.
Bendito Dios y buen Padre celestial, te alabamos, Señor, bendecimos su nombre, porque hemos creído, Señor, en usted y en su palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es una fuente inagotable, Señor, que siempre tendrá una palabra de bendición, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Dios mío, a nuestro pastor, que tú le ayudes, le fortalezcas, le llenes de su presencia y que esta palabra que ha sido ejercida sobre nosotros pueda tener el fruto y el objetivo, Señor, que nuestro pastor quiere que tenga en nosotros. Bendiga a cada uno de los que han participado, tanto presencialmente como aquellos que han estado a través de las redes sociales y aquellos que lo van a ver, Dios mío. Gracias. Su bendición sea sobre nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo pedimos humildemente, no siendo dignos ni aun merecedores de nada, solamente por gracia y misericordia suya, y en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén